Ahora son las 11:05 en la Ciudad de México y las 6:05 de la tarde en Barcelona. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo webinar de UNCED y CEDEM. Para los que no lo sepan, este es el segundo webinar de una serie que iremos emitiendo en directo cada jueves a la misma hora, aunque luego pueden consultarse porque quedarán colgados tanto en la web de la UNCED como en la web de CEDEM. El webinar del jueves que viene, por ejemplo, día 7 de mayo, se abordará el tema del liderazgo en tiempos de crisis. Y hoy, de lo que nos va a hablar Carlos Dumois, es sobre los retos particulares que tienen las empresas familiares y cómo ahora pueden afrontar el contexto actual en el que estamos todos inmersos. Muchos ya lo conoceréis, pero voy a presentar brevemente al señor Dumois. Él es presidente fundador de la empresa CEDEM y creador del concepto de dueñez, el cual se basa en un método con el que ya ha ayudado a muchísimas empresas, a miles de empresarios, a dirigir el crecimiento de sus negocios y a ejercer su rol como propietarios de una forma más efectiva. Es licenciado en Ciencias por la Universidad de Miami y máster en Dirección de Empresas por la IPADE Business School. Él ha sido miembro de Consejo de Administración de diversas empresas en México, en Centroamérica y en Sudamérica. Es un conocido ponente internacional, columnista de negocios en periódicos y revistas especializadas. Sus dos columnas llevan por nombre Dueñez Empresaria y Empresarios en Crecimiento. Es miembro del Consejo Asesor de Ebrensel Capital Partners de Luxemburgo y de Pragma Strategies de Miami. Es profesor invitado en prestigiosas escuelas de negocio de todo el mundo y ahora también de UNCED. Deciros que en noviembre de este año pondremos en marcha ya un programa de máster conjuntamente con CEDEM y la UNCED. El programa es un Executive Master en Ownership Value Creation, del cual daremos más información en unas semanas. En pocas semanas iremos avanzando información. Bien, sé que os habéis conectado sobre todo para escuchar a Carlos, así que explicaros muy rápidamente que al final de la presentación hemos reservado un espacio que será un turno de palabra y como nos podemos escuchar, lo que vamos a hacer es que nos podéis ir dejando las preguntas que tengáis o comentarios en los chats del webinar y en el chat de YouTube. Los que estáis conectados en el webinar veréis que tenéis una icona en la parte de abajo de la pantalla que pone preguntas y respuestas. Solo tenéis que clicar allí y vais dejando las preguntas. Yo lo que haré es irlas preparando y al final de la sesión pues se las haré a Carlos de vuestra parte. Y para todos aquellos que nos estáis viendo desde YouTube, lo mismo, tenéis el chat a la derecha de la pantalla, vais dejando ahí las preguntas y las iremos recogiendo. Intentaremos resolverlas todas o casi todas, sobre todo las que tengan interés más general y depende de la hora, pues podremos hacer más o menos. Pero os animo que preguntéis, ¿no? Que es una oportunidad muy buena para hablar directamente con el señor Dumois. Y ahora sí, que sin más preámbulos, doy paso al protagonista del webinar, al señor Carlos Dumois. Hola, Carlos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Si te parece, gracias Carlos, por la presentación. A ti por el webinar que vas a hacernos, que seguro nos va a encantar. Te paso ya la palabra y el escenario. ¿De acuerdo? Muy Gracias. bien. Muchas gracias, Ana. Bien, bienvenidos todos. Buenas tardes y buenos días. Yo sé que hoy tenemos personas aquí de muchos países y pues quiero agradecer a UNCED y a CEDEM y a otras instituciones con las que nos hemos unido para ofrecer estos webinars, a Foment del Treball en Barcelona, en Cataluña, al gobierno del estado de Jalisco en México y a otras instituciones. Muchas gracias a todos. Bien, pues vamos a empezar con el tema y pues hoy queremos hablar de algo que le atañe mucho a las familias empresarias. ¿Por qué son diferentes las empresas familiares? ¿Por qué encuentran dificultades adicionales a las demás empresas, pero también virtudes adicionales y ventajas adicionales a las demás empresas
para enfrentar la situación actual. De eso queremos hablar. ¿Cómo están organizadas? ¿Cuál es su dinámica de funcionamiento? ¿Cuáles son las cualidades que distinguen a las empresas familiares? ¿Y qué tenemos que hacer para aprovecharlas? ¿Y cuáles son las debilidades y los desafíos que tienen las empresas familiares? ¿Y qué tenemos que hacer para afrontarlos en una situación como la actual? ¿Sí? Yo creo que ya les han hablado muchísimo de la situación actual. No vamos a hablar detalles sobre el coronavirus, pero sí tenemos que hablar, de que esta situación de crisis es una situación para la que no estábamos preparados ninguno y que va a durar mucho tiempo. No pensemos que esto en mayo o en junio va a estar resuelto y aceptemos que esta es una nueva realidad y que vamos a vivir con ella mucho tiempo. Algunos de manera más grave, otros de manera más leve, pero esto va a durar muchos meses y probablemente años. Entonces, si nos preparamos para que esto dure un par de años y dura menos, pues no pasa nada, ¿sí? Pero si nos preparamos para 2 meses y dura 2 años, pues entonces estaremos mes a mes con el agobio de cuándo va a terminar. Nosotros decimos que una organización entra en crisis cuando enfrenta situaciones que rebasan sus capacidades, situaciones para las cuales no estaba preparada. Una organización está en crisis cuando la situación le significa más allá de las capacidades que esta organización tiene para resolver sus problemas y sus necesidades. Y una familia empresaria entra en crisis cuando no es capaz de evolucionar para enfrentar situaciones nuevas y desconocidas. Entonces, si unimos estas dos definiciones, si las organizaciones entran en crisis cuando la situación la rebasa, y si las familias empresarias entran en crisis cuando no pueden evolucionar para enfrentar situaciones nuevas y desconocidas, bueno, pues entonces es fácil darnos cuenta que la familia empresaria hoy está en crisis, porque no estaba preparada para enfrentar estas situaciones y estas situaciones rebasan la capacidad de su organización. De por sí veníamos ya en los últimos años, desde hacía varios años, en un mundo en rápida evolución, donde sobre todo la transformación digital estaba imprimiendo una velocidad de cambio mayor al entorno y a la dinámica competitiva mucho más fuerza e intensidad. Pero de pronto, en días, brincamos de esta situación en la que poco a poco nos estábamos adaptando a un mundo turbulento, incierto, gris, totalmente desconocido para nosotros. ¿Sí? ¿Qué tienen que hacer las empresas familiares para responder a esto? Bueno, los expertos dicen que hay una serie de rasgos que distinguen a las empresas familiares. Desde las empresas familiares muy pequeñas, microempresas familiares, las empresas familiares en crecimiento, las medianas y las grandes empresas familiares que cotizan en bolsa, tienen una serie de cualidades que las distinguen de las demás empresas. Primero, se supone que las empresas familiares tienen mejor liderazgo. Tienen un liderazgo que ha sido preparado durante años, que su patrimonio y su apellido está en juego y que por lo tanto lideran con una intensidad y con una visión de futuro siempre pensando adelante. Y decimos también que las organizaciones familiares son más emprendedoras, están más dispuestas a apostarle al futuro y que los socios están más comprometidos, porque no es una sociedad realmente anónima, es una sociedad donde su nombre está atravesado, ¿sí? Y que las empresas familiares tienen mayor capacidad para asumir riesgos, porque están dispuestos a sacrificar el corto plazo con tal de permanecer y conquistar sus objetivos a futuro. Y que tienen una mejor estructura financiera porque para el riesgo financiero sí suelen ser más conservadoras y endeudarse menos. Y que tienen un trabajo en equipo más efectivo porque la familia como que lubrica
y facilita el que trabajemos juntos los directivos, ¿sí? Pero todo esto es estadística. Todo esto es la mayoría de las empresas familiares. Yo le preguntaría a cada uno de ustedes, ¿en su empresa familiar tenemos un liderazgo fuerte y poderoso? ¿En su empresa familiar realmente estamos dedicados a innovar y a emprender? ¿Y los socios están todos comprometidos? ¿Y tenemos de verdad mayor capacidad de asumir riesgos y estamos dispuestos a innovar y a intentar cosas diferentes? ¿Y tenemos una estructura financiera sana y no estamos endeudados? ¿Y tenemos un trabajo en equipo más efectivo y sabemos manejar el conflicto y dialogar con apertura? Pues sabemos que la respuesta a muchas de estas cosas es no. No estamos listos todavía para eso. Y nuestra empresa no está tan preparada para esta crisis. No tiene todas estas virtudes, ¿sí? Y es que gobernar una empresa familiar es verdadero arte. Tenemos que darle prioridad a la generación de valor. La generación de valor tiene que estar por encima de todos los demás intereses. Que la empresa cautive a su mercado, que la empresa se distinga de las demás, que su propuesta sea única y diferente, que tengamos la capacidad de ofrecer cosas que valen mucho más que lo que nos cuestan. Eso es prioridad a la generación de valor. Y que le demos también importancia a la agenda familiar, que le dediquemos tiempo. Que la agenda familiar sea una parte del quehacer de los líderes de la organización y que la cuiden y que la atiendan y que los escuchan y que los tomen en cuenta. Y que mantengamos informados a los socios y a los familiares. En un momento como el actual, esto es muy importante. Hay que hacer actualizaciones constantes y hay que mantenerlos enterados de qué es lo que estamos haciendo y por qué estamos haciendo tantos cambios. Y también en una empresa familiar tenemos que saber administrar la dinámica del poder. No conviene que haya conflicto en el mando, lucha por el poder, dualidad de mando. Conviene que haya un liderazgo fuerte y poderoso y un conjunto de líderes que lo acompañe. Y necesitamos también que el liderazgo de los gobernantes de la empresa familiar sea un liderazgo honesto, coherente, para que sea creíble, para que pueda ser seguido. Y para eso necesita sustentarse en la honestidad y en la justicia. ¿Cómo gobernamos una empresa familiar en tiempos de crisis? Nos encontramos con una situación de mucha inquietud, de mucho temor, de mucha incertidumbre de parte de los socios. Y por lo tanto, necesitan ser informados más que de costumbre. Necesitan enterarse de cómo progresamos, de en qué nos atoramos, de qué medidas estamos tomando continuamente, con mucha más frecuencia que antes. Necesitamos balancear el tiempo que le dedicamos a la familia y el tiempo que le dedicamos al negocio. Y necesitamos integrar a nuestra gente más talentosa, particularmente de la siguiente generación. Si tenemos una siguiente generación ya lista para empezar a participar, a lo mejor encuentro a muchas empresas familiares que dicen, vamos a esperar a que pase esta tormenta y entonces continuamos el proceso de integración y formación de los sucesores. No, este es el mejor momento. Nuestros sucesores más talentosos y los colaboradores más talentosos debemos integrarlos independientemente de qué rama familiar sea. Que sean mis hijos o los hijos de mis hermanos o de mis primos, no importa, no es representando el número de acciones. Es porque vale su talento, es porque lo necesitamos. Necesitamos superar las rigideces que pueda haber, las inercias que pueda haber en el sistema de gobierno anterior, en el sistema de organización anterior. La Organización para la Crisis es una organización muy ágil y no debemos permitir que los consejos y que los comités y que los órganos de gobierno nos limiten y nos sometan
a procesos decisorios lentos de muchas autorizaciones. Debe haber un equipo decisor con agilidad y los demás confiar en ellos. Y debemos de tener una gran capacidad para integrar gente nueva, gente diferente. La versatilidad para darle cabida a diferentes personalidades y talentos es fundamental en este tiempo, ¿sí? Y si todo esto nos lleva a hacer una revisión de quién es el líder o quiénes son los líderes y cómo es nuestro sistema de gobierno y cambiarlo, pues habrá que hacerlo. En el artículo que les voy a compartir, hablo de una familia empresaria de Guatemala. Esta es una familia empresaria extraordinaria que ha estado luchando y trabajando contra la situación durante estos últimos meses. Y en una reunión de hace unos días, toman la decisión de cambiar su consejo de administración, de cambiar su junta directiva, de crear un sistema de liderazgo diferente, de integrar a 2 miembros de la siguiente generación y crean un sistema de gobierno totalmente distinto, enfocado a cómo vamos a enfocar la crisis. Estas cosas son las que tenemos que hacer, ¿sí? No crean que es tan importante el mantener el sistema de gobierno anterior si este no tiene la agilidad para responder a los retos que hoy tienen, ¿sí? Ábranse a cambiar lo que tengan que cambiar para que la organización esté lista, ¿sí? Necesitamos ser más flexibles. En resumen, necesitamos ser más flexibles. Y esa flexibilidad proviene normalmente de 2 cualidades organizacionales. Por un lado, la agilidad, y ahora describimos qué es, y por otro lado, la resiliencia, que parecen opuestas. Parece que si somos ágiles no podemos ser resilientes y si somos resilientes no podemos ser ágiles. Nada puede ser más falso. Sí que podemos hacer las 2 cosas. Necesitamos ser mucho más ágiles haciendo pruebas y exploraciones, innovando y buscando nuevas oportunidades y teniendo la capacidad de decidir rápido y de aprender rápido. Necesitamos un equipo que se atreva a explorar, que decida rápido cómo hacer las exploraciones y que decida rápido cómo incorporarlas si funcionaron y cómo abandonarlas si no funcionaron. Esta agilidad que nos la han enseñado, que proviene de Silicon Valley, de las empresas tecnológicas, estas virtudes las tenemos que incorporar hoy a nuestra organización. No importa cómo hayamos ido en el pasado, hoy tenemos que ser más ágiles, más pruebas, más exploraciones, decisiones más rápidas, aprendizaje más versátil. Pero también necesitamos ser más resistentes, recuperarnos más rápido, ser más robustos, ser más fuertes, que eso es la resiliencia, ¿sí? Y si para eso necesitamos hacer cambios en la estructura financiera, en la estructura organizacional o en el sistema de gestión y en el sistema de trabajo, pues habrá que hacerlo, ¿sí? No se crean el dicho de que si eres ágil no puedes ser fuerte y que si eres fuerte no puedes ser ágil. Sí podemos ser las 2 cosas y debemos hacerlo, ¿sí? Y entonces nos encontramos con el dilema de la velocidad de reacción. Decimos, es que si somos muchos los que participamos en las decisiones, vamos a ser más lentos. Y por lo tanto, deberíamos de concentrar la decisión solo en el líder máximo o solo en pocos líderes para que la velocidad de reacción sea mayor. Y puede ser que eso sea cierto, puede ser que funcione así. Pero yo diría que hoy se han roto los paradigmas de cómo se gana velocidad de reacción en las organizaciones. Muchas empresas nos han demostrado que podemos ser ágiles habiendo muchos participantes en la toma de decisiones. De hecho, hoy la gran agilidad y la gran capacidad de crear valor de empresas como Amazon, de empresas como Google, de empresas como Apple, proviene de esto. No proviene de un gran líder tomando decisiones. Proviene de un liderazgo que encausa a los equipos que toman decisiones
y de muchos líderes en muchos equipos de trabajo capaces de decidir y de resolver temas relevantes, temas de peso, temas de importancia. Antes creíamos, la organización solar es la ágil, la empresa institucional corporativa es la robusta, es la sólida. Hoy hemos encontrado que se pueden fundir las virtudes de las dos, que podemos tener la organización del empresario, hombre orquesta, que está metido en la trinchera y que decide con agilidad, y podemos tener la capacidad de complementar talentos y de trabajar en equipo, tanto en la operación del negocio abajo del director general, del CEO, como en la gestión de la dueñez, como en la gestión de la gobernanza arriba del director general, ¿sí? Estuve en noviembre pasado en el Summit de Peter Drucker en Viena con los pensadores más importantes del mundo. Ahí invitan a los pensadores más importantes del mundo y nos invitan a otros a escucharlos. Y me sorprendió uno de los autores de este libro, Arthur Young, que ha tenido experiencias extraordinarias de cómo revolucionar organizaciones. Él recoge en este libro, que se los recomiendo, él recoge en este libro nuevos paradigmas de la gestión organizacional. Realmente recoge muchas experiencias y muchos casos de los mismos autores, de cómo han participado como directivos y como consejeros en revolucionar organizaciones. Cómo lograr que organizaciones de todo tipo puedan crear valor de manera radical en mercados altamente cambiantes. De esto trata el libro, y este libro sintetiza de alguna forma la fusión entre estas dos organizaciones. ¿Cómo podemos ser tan ágiles como el hombre orquesta y cómo podemos ser tan institucionales y tan de equipo y tan robustos como la organización corporativa institucional? Tenemos que resolver el problema del liderazgo. Lo peor que podemos vivir en las empresas familiares en estos tiempos es la parálisis, es el titubeo, es la indecisión, es la indeterminación, es la incapacidad de elegir un curso de acción y apostarle a él y poner en él todas sus energías, ¿sí? Ahora es cuando los líderes de las empresas familiares tienen que demostrar de qué están hechos, ¿sí? Porque vivimos un tiempo de prosperidad muy largo, uno de los más largos de la historia reciente, ¿sí? Más de 11 años de crecimiento económico y crecimiento económico y crecimiento económico. Y este crecimiento económico generó muchas empresas familiares prósperas. Y la prosperidad le trae a las empresas familiares dueños flojos, dueños fodongos, dueños aguados, dueños débiles, que les falta el temple, que les falta la fortaleza. Y eso es lo que necesitamos hoy, liderazgo y fortaleza. La fortaleza masculina, la fortaleza típicamente del hombre, que es la fortaleza de acometer, y la fortaleza femenina, que es la fortaleza de la mujer, que es la capacidad de resistir. Esto no quiere decir que los hombres no puedan aprender a resistir y las mujeres no puedan aprender a acometer, vaya que sí. Pero de ahí es de donde sacamos las dos formas como podemos ser más resilientes. Siendo más acometedores, siendo más agresivos, buscando con más ahínco nuestros objetivos, siendo más decididos y determinados, y por otro lado, siendo más resistentes, recuperándonos más rápidos, teniendo más virtudes relacionadas con la fortaleza, ¿sí? Esto no es tiempo de las siguientes cosas que voy a mencionar. De los vacíos de poder. No es tiempo de no tomar decisiones y de esperar. De la dualidad de mando. No es tiempo de generarle confusión a nuestras organizaciones. De la lucha por el liderazgo. No es tiempo de estar en conflicto. De la falta de querencia común. No es tiempo de estar mirando para distintos horizontes. Tenemos que tener un sueño común y un proyecto común y trabajar todos en él. Todos ellos merman nuestra capacidad de ejercer una dueñez efectiva, ¿sí? Es tiempo de estar unidos
pero gobernados por el mejor líder. Y a lo mejor ese es uno de los grandes mensajes que yo quiero dejarles. Es tiempo de estar unidos, pero gobernados por el mejor líder. No pierdan tiempo en pleitos inútiles que los puedan desgastar, ¿sí? Compartir la dueñez en tiempos de crisis significa, por un lado, rescatar el valor que está en riesgo, rescatar los activos y las potencialidades de la empresa que están en riesgo, y también recuperar la capacidad de seguir creando valor. Tenemos que proteger el patrimonio de la empresa, tenemos que proteger sus activos a toda costa, pero sobre todo tenemos que pensar que en esta situación sí pueden crecer negocios, sí pueden crecer las ventas, sí pueden crecer las utilidades, los beneficios, y sí puede crecer el valor de la empresa. En unos días más, si mal no recuerdo, el 21 de mayo, Alfonso Orozco nos presentará un caso en donde este año él guió a una familia empresaria mexicana a desarrollar una estrategia comercial innovadora, diferente, de enfoque competitivo radical, segmentando por regiones el país y atacándolo de manera muy agresiva. Y nos dio la noticia hace poco que el mes de marzo fue el mejor de la historia de la empresa y que estaban a punto de terminar los detalles del mes de abril, y el mes de abril el mejor de la historia de la empresa, superando a marzo. Y los indicios de que el mes de mayo el mejor de la historia de la empresa, superando a marzo y abril. Creciendo la empresa en ventas, creciendo en utilidad bruta, creciendo en EBITDA y por lo tanto creciendo en valor. Sí se puede. Tenemos que enfocarnos. Dediquémosle el tiempo a encontrar las oportunidades. No tratemos de estar todo el tiempo dedicado a fórmulas de negocio que ya no están funcionando. Y para ello, integremos y fortalezcamos nuestro equipo de dueñez. Tenemos que crear un equipo de dueñez pequeño, compacto, que se comprometa a encontrar los cursos de acción que nos van a llevar a la prosperidad en el futuro. Tenemos que trabajar en equipo, con un equipo que tenga sobre todo la capacidad de tomar decisiones y el carácter para llevarlas hacia adelante. La familia empresaria ante el cambio no puede convertirse en obstáculo. La familia empresaria, si se enreda en sus conflictos, favorece la rigidez y favorece la inercia. La familia empresaria tiene que ser el agente de cambio, el facilitador de la agilidad estratégica, cediendo, concediendo, tomando, arrebatando si es necesario, pero que tengan el poder los más talentosos y los más comprometidos. Que tengan la autonomía los más talentosos y los más comprometidos. Que no tengan que pasar por la secuencia de autorizaciones de todos los demás familiares. Que les demos la capacidad de actuar por cuenta propia, por lo menos durante este periodo complicado de crisis. ¿Cuáles son las decisiones que hay que tomar? Bueno, son decisiones de dos índoles. Por un lado, son decisiones de concentración, de enfoque, en donde tenemos que apostarle a nuevos modelos de negocio. Si tenemos que meternos al e-commerce, pues nos tenemos que meter. Es increíble cómo muchas empresas han brincado a su capacidad de ofrecer negocios por Internet. Y algunas siguen esperando no sé qué. Pero si hoy gran parte del comercio se va a desarrollar por Internet, pues tenemos que considerar el Internet como un aliado y tenemos que traer los talentos que nos ayuden a desarrollar esos nuevos modelos de negocio. Y esos nuevos modelos de negocio tienen múltiples fuentes de ingresos y a lo mejor los de nuestra generación no tienen capacidad de encontrarlos. Integremos a los jóvenes talentosos que le entiendan
al Internet, que le entiendan al comercio electrónico y exploremos en ese campo, destinemos una parte de nuestros limitados recursos a ese campo. Concentración estratégica en poca gente. Reinventemos el organigrama, reinventemos toda nuestra manera de funcionar y concentrémonos en poca gente rediseñando nuestro sistema de gobierno. Empoderemos nuevos talentos y enfoquémonos en el negocio. Eso significa asumir riesgos. Sin duda que tenemos que aprender a asumir esos riesgos. Por otro lado, están las decisiones más duras, las decisiones más difíciles, que les llamamos de abandono estratégico, donde al separar nuestros negocios, al segregarlos y analizar cada uno como si fuera el único, pintando rayas y separándolos con claridad, tengamos la capacidad de distinguir cuáles negocios ya no tienen viabilidad o van a tener desempeños muy mediocres para cerrarlos. Cerremos nuestros negocios invalidados. Desinvirtamos en los activos que ya no tengan razón de ser en nuestra organización. Ustedes dirán, bueno, pero es que vender los activos en este tiempo, pues los vamos a vender a precio regalado. Bueno, pues tal vez ese precio bajo nos dé el monto de fondos que necesitamos para poder concentrarnos y asumir los riesgos de nuevas fórmulas de negocio. Cancelemos productos y mercados que no tengan la productividad, que no tengan la rentabilidad. Terminemos con las sociedades nocivas y tóxicas que no nos están aportando nada. Despidamos gente, aunque sea gente clave, si no tiene un lugar importante en la estructura de gobierno que necesitamos hoy. Todo esto duele, todo esto es difícil, pero tenemos que procesar ese duelo, tenemos que vivirlo y tenemos que adecuarnos a lo que la realidad nos da permiso de vivir en este momento, ¿sí? Revisemos nuestros compromisos. Revisemos cuáles de esos compromisos solo significan ataduras que nos limitan. ¿Cuáles son los compromisos que tenemos ante nuestros clientes? ¿Tienen sentido? ¿Tienen lógica? ¿Tienen la razón de ser de cara al futuro y de cara al nuevo enfoque que le estamos dando a nuestro negocio? Revisemos nuestros compromisos ante colaboradores. Esos compromisos que tenemos con nuestros colaboradores, ¿los estableceríamos ahorita? Si partiéramos con base cero hoy, ¿estableceríamos esos compromisos o estamos manteniendo compromisos del pasado? Los compromisos que tenemos entre los socios, los compromisos que tenemos con nosotros, los compromisos que tenemos con nuestra familia, ¿son compromisos válidos hoy? ¿Son compromisos que debamos sostener? ¿No podemos suspenderlos o anularlos y cancelarlos para poder salir adelante? Los compromisos ante proveedores, seamos realistas, ellos están igual. Sentémonos con ellos a negociar y digamos, espérate, no me salgas con la cuenta del compromiso anterior porque estamos en un mundo nuevo y diferente. Si nos mantenemos así, nos vamos todos al hoyo juntos. Los compromisos que tenemos ante acreedores, sentémonos con el banco, sentémonos con quien tengamos que sentarnos, a quien le debamos dinero y volvamos a negociar. Y los compromisos que tenemos ante la comunidad, ¿son compromisos que podemos sostener? ¿Son compromisos que tienen razón de ser en el entorno de hoy? La revisión de los compromisos de la familia empresaria y de la empresa familiar es fundamental en estos momentos. Y también revisemos las expectativas familiares, porque, pues seamos realistas, nuestro negocio hoy no vale lo que valía antes en la mayoría de los casos. Algunos estarán prosperando o buscando prosperar, pero hasta hoy la mayoría de los casos es que tenemos un negocio más pobre. Y por lo tanto, tenemos que vivir solidarios con esa pobreza mayor. Tenemos que disminuir remuneraciones, tenemos que disminuir prestaciones de todos los colaboradores y de los miembros de la familia también. Tenemos que cancelar o postergar dividendos y servicios y gastos que se le paga a la familia. Yo sé que es difícil, yo sé que es doloroso, pero estamos en periodo de supervivencia. Si tenemos que suspender los servicios a la familia y los dividendos, pues suspendámoslos. Tenemos que aceptar nuevos roles y hacer cosas que no hacíamos antes. Tenemos que adecuarnos, tenemos que trabajar a lo mejor con un equipo más reducido y meternos más a la operación.
Tenemos que trabajar desde casa o nuestros colaboradores desde casa y aprender a trabajar en equipo. Sobre esto vamos a hacer un webinar porque es muy importante cómo nos hacemos eficientes y cómo trabajamos en equipo cuando todos estamos en casa. También la participación de algunos miembros de la familia, la incorporación de algunos miembros nuevos, el traer a algunos jóvenes, pues es los que necesitemos. Si necesitamos a mi sobrino, porque mi sobrino tiene una capacidad especial que hoy requerimos y él está dispuesto a venir con nosotros, no nos tenemos que hacer la pregunta, ¿y qué van a pensar los demás hermanos? ¿Y qué van a pensar los demás sobrinos? ¿Y qué hacemos con todos los demás? No, pues no se trata de dar trabajo, se trata de sacar adelante la empresa. Si uno es el talentoso, a uno traemos. Y los demás, pues la familia está para ayudar, pero la empresa no está para darle trabajo a todos. Y también nuestras expectativas se tienen que adaptar siendo más empáticos con los clientes, con los colaboradores, con los proveedores, con la comunidad. Tenemos que ser mucho más empáticos. Tenemos que darnos cuenta que muchos están sufriendo, que muchos están viviendo una gran soledad y que necesitan de nuestra ayuda. ¿Sí? No vamos a debilitar a la empresa para ayudar a todo el mundo, pero sí vamos a hacer esfuerzos adicionales que a lo mejor antes no hacíamos. ¿Sí? En resumen, yo diría, esa confianza, esa apertura a traer solo a los talentosos, esa autonomía de nuestros líderes, ese nuevo equipo compacto que necesitamos, es dotar a nuestra empresa de algo que la hace muy ágil, que es la gobernabilidad. Si nuestra empresa ha sido de buena capacidad de gobierno, hoy tiene que ser mucho más gobernable. Es decir, ser gobernable quiere decir que haya líderes determinados, conocedores y decididos al frente, y que cuando tomen decisiones hacia la izquierda, la organización se mueva hacia la izquierda. Y si tomamos decisiones hacia arriba, la organización se mueva hacia arriba. Eso es capacidad de conducción y requiere de un apoyo cabal al líder, pleno y total al líder. ¿Sí? Y es confiar en que tenemos un líder capaz, pues es el mejor que tenemos. No soñemos con que vamos a tener aquí de líder a Bill Gates o vamos a revivir a Steve Jobs. El líder que tenemos es el mejor que tenemos y en él tenemos que confiar. Y tenemos que tener certeza en el mando. Él manda, él es el líder y tenemos que colaborar con él. ¿Sí? Y eso demanda mucho más capacidad de tomar decisiones expeditas, pero también decisiones atinadas. ¿Sí? ¿Cómo construimos la gobernabilidad? Pues primero, cuidando la armonía, no peleando por tonterías, no peleando por nimiedades, dedicándole tiempo al diálogo, con una gran calidad de diálogo, ¿sí? Respaldando a los líderes y con una cadena que llamamos nosotros de followership. Ahora voy a describir más qué es la cadena de followership. Porque no se trata de sumisión, no se trata de obediencia ciega. Sí se trata de respaldar al líder, pero también se trata de ayudarlo a liderar la empresa con él, ¿sí? No todo es por consenso, pero sí requerimos de solidaridad. Parece como paradójico. No todo es por consenso, pero sí necesitamos solidaridad. Pues es que lo que necesitamos es criterio, lo que necesitamos es juicio, lo que necesitamos es capacidad de discernimiento y madurez. Hombre, todo lo que les estoy diciendo a final de cuentas es eso. Es juicio, capacidad de discernimiento y madurez. Ese líder, que le llamamos el líder de dueñez, necesita tener un líder reconocido por todos, con dos grandes competencias, la visión y la capacidad de comunicación. Y con la capacidad de manejo de todos los interesados, de todos los stakeholders, con la capacidad de manejo de los colaboradores, de los consejeros, de los directivos, de los clientes, de los proveedores, y su credibilidad es fundamental. En este momento
no puede jugársela a hacer excepciones y hacer cosas a veces por interés propio y a veces de no respetar los valores de la organización o a veces nada. Tiene que ser vertical, íntegro y en una línea recta, si no pierde su credibilidad. ¿Qué es el followership que les comentaba? El líder superior, el líder de la dueñez, construye la sinergia en su equipo, no puede construir la sinergia en su equipo sin la participación proactiva de sus líderes seguidores. Ya les doy pistas de lo que es el followership. El followership es el liderazgo de los seguidores. ¿Cómo debe ser el liderazgo de los demás líderes que no son el líder máximo de la empresa familiar? Creemos que está centrado el followership en tres cosas fundamentales. Primero, la visión. Los líderes seguidores refuerzan la querencia de la institución, la voluntad de la organización, la misión de la organización, y son traductores, intérpretes y ajustadores y perfeccionadores de la visión del líder. Toman la visión del líder, la enriquecen y la aplican. También, número 2, asumen crecientes responsabilidades y se empoderan con un testimonio de su compromiso ejerciendo el poder y fortaleciendo las condiciones de gobernabilidad. Es decir, asumen el poder para seguir el lineamiento de su líder y para que con su autonomía y con sus propias capacidades resolver lo que le toca. Y eso es empoderarse. Y tercero, además de la visión y del empoderamiento, es la retroalimentación. Como no son el máximo líder, pero lo acompañan, retroalimentan a sus colaboradores, a sus colegas y a su propio líder. Esa retroalimentación es fundamental porque esa retroalimentación permite hacer ajustes y adecuaciones de las decisiones estratégicas, de los objetivos trazados, de los planes de acción, y capitalizan el talento de sus colaboradores, formándolos, conduciéndolos y haciéndolos crecer por el camino y por el cauce que hemos trazado junto con el líder a donde queremos ir. Este es el comportamiento del líder seguidor. Refuerza la visión y la enriquece, asume responsabilidades y se empodera y retroalimenta hacia arriba y hacia abajo. Nosotros queremos sintetizar esto con una afirmación, ¿sí? A final de cuentas, algunas familias y algunas empresas familiares van a prosperar durante esta situación. Otras van a sobrevivir y quedarán listas para reemprender su crecimiento después de esta situación. Y algunas, muchos miles, desaparecerán. Pero miraremos hacia atrás y diremos, ¿qué fue lo que hicimos y lo que no hicimos en tiempos del coronavirus? Las familias que son realmente empresarias, que no todas las familias propietarias son empresarias, las familias que son realmente empresarias se perpetúan porque son capaces de actualizar su querer, de actualizar su querencia, de actualizar su voluntad, su decisión y su visión a las necesidades de la sociedad que les rodea. Tenemos que ser flexibles, tenemos que adecuarnos todos tenemos que aceptar la realidad, trabajemos en equipo con el mejor líder, mirando hacia adelante qué necesita la sociedad y qué podemos hacer nosotros. Bien, Ana, no sé si tenemos preguntas. Carlos, sí, van apareciendo preguntas y me gusta porque se ha creado en el chat como una comunicación entre los oyentes y se van comentando cosas entre ellos, que esto es bueno. Mira, nos preguntan, por ejemplo, si puedes repetir, tenemos un par de preguntas que hacen referencia a esto, o sea que creo que vale la pena si pudieses hacer como un resumen.
¿Puede repetir qué consiste la generación de valor? Nos lo han Muy bien, preguntado un muy par de bien. veces. A ver, la generación de valor consiste en hacer las cosas que la empresa tiene que hacer para que valga más. Consiste en incrementar lo que el mercado financiero estaría dispuesto a pagar por el capital de la empresa. ¿Qué tiene que hacer una empresa para valer más? Es decir, para que su capital valga más, aunque nunca se hagan transacciones, aunque nunca se venda ni una acción, aunque los mismos socios permanezcan por muchos años. ¿Qué tienen que hacer para que el valor de sus acciones, para que el valor de su capital sea cada vez mayor? Pues primero, generar valor en el mercado, con propuestas superiores, con ofertas líderes, con propuestas diferenciadas y con marcas únicas, con marcas preferidas, ¿sí? Segundo, el valor se multiplica cuando somos capaces de orquestar una organización que replica la fórmula de negocio con agilidad, desarrollando líderes, delegando, creando equipos de trabajo autónomos y conformando un equipo de organización, que es de lo que he hablado mayormente en este webinar. Multiplicarnos, eso es multiplicar el valor. Y capturamos el valor cuando, dependiendo de la manera como competimos, generar valor, y de manera como nos organizamos para crecer, multiplicar el valor, invertimos y gastamos con agilidad en lo que debemos invertir y gastar, y dejamos de invertir y dejamos de gastar en lo que ya no conviene gastar, ¿sí? Transformar los criterios de inversión y de gasto y abandonar anteriores criterios de inversión y de gasto es lo que nos permite capturar el valor. Entonces, crear valor es generarlo en el mercado, multiplicarlo en la organización y capturarlo en nuestras finanzas. Gracias, Carlos. Otra pregunta, ¿vale? Decían, ¿qué quiere decir compromisos ante la comunidad? ¿Puedes poner algún ejemplo ilustrativo? Sí, cómo no. Sí, puede ser que nuestra empresa haya decidido sostener un orfanatorio, por ejemplo, y que una parte de nuestras utilidades, del tamaño que sea, la dediquemos para sostener este orfanatorio. Y en ese orfanatorio hay otros miembros de la comunidad empresarial que aportan. También el orfanatorio tiene que adecuarse a la realidad. Y nosotros tenemos que revisar con todos los empresarios que estamos sosteniendo el orfanatorio en qué condiciones podemos mantener y sostener vivo este orfanatorio. Y si tenemos que trabajar de otra manera, si alguna de nuestra gente tiene que colaborar ahí, si tenemos que cambiar la manera de cómo está organizado el orfanatorio, o si tiene que vivir con un presupuesto más ajustado, bueno, es que estamos comprometidos con el orfanatorio. Pues sí, pero estamos comprometidos con sobrevivir primero. Si nos morimos, no solamente ya no podremos dar lo que dábamos, ni la mitad de lo que dábamos, sino nada, porque nos morimos. Entonces, tomemos en cuenta que todas nuestras aportaciones a la comunidad, a escuelas, a instituciones no lucrativas de cualquier tipo, a servicios que brindábamos a la comunidad, a nuestros compromisos ecológicos, pues tenemos que revisar cuánto nos cuestan, cuánto implican para las finanzas de nuestra empresa. ¿Es que ahora vamos a ser menos comprometidos? No, no vamos a ser menos comprometidos, al contrario. Lo que no vamos a hacer es irracionales y pretender mantener unos flujos económicos de apoyo a la comunidad que hoy la empresa no puede hacer. A eso me refiero con compromisos con la comunidad. Gracias. Aquí es una pregunta que yo creo que también da por un webinar entero. A ver cómo lo ves, Carlos. ¿Cómo evitar que el lazo emocional de la familia hacia la compañía que ha creado y ha mantenido afecte la toma de decisiones? Perdón, ¿puede repetir que la qué? La toma de decisiones, que no afecte la toma de decisiones, el lazo emocional que se tiene con la El lazo empresa. emocional. El lazo emocional. Bueno,
Bueno, yo quiero decirles que eso es imposible. Es decir, somos humanos, estamos hechos de emociones. En todas las organizaciones hay emociones. También en las grandes corporaciones hay preferidos, también en las grandes organizaciones hay gente con la que tenemos un especial vínculo y cercanía, pero lo que necesitamos es hacer más transparente el proceso decisorio, cimentarlo en criterios compartidos por todos los que decidimos, transparentar la información, y todo esto objetiviza la toma de decisiones. Si la toma de decisiones es solamente intuitiva, tomada por una sola persona, sin explicar los criterios y los lineamientos de por qué lo hizo, sin transparentar el proceso de cómo decidió, sin compartir la información que se tomó en cuenta, pues entonces seguramente que la emoción va a ser presa de la mente de esa persona y va a ser imposible controlarla, ¿sí? Pero lo que nos permite tener bajo control nuestras emociones es profesionalizar, transparentar y hacer común el proceso decisorio. Mientras más común, con criterios compartidos y establecidos por todos y con información conocida por todos, podemos controlar esas decisiones, esas emociones. Hay varias preguntas, Carlos, sobre el líder, que es el tema también, ¿no?, que vas a poner foco en el webinar de la semana que viene, pero como hay varias preguntas, te voy a hacer alguna. ¿El líder tiene que ser autónomo o debe buscar el consenso con su equipo ante una situación de crisis, sobre todo? Depende, ¿no? Esto es lo que decía de la paradoja. Lo que debe de privar es el juicio equilibrado. Lo que debe de privar es la madurez. Es decir, queremos un líder muy seguro, muy determinado, muy comprometido, que comparta el proceso decisorio, que escuche a los demás, que tome en cuenta a la gente que tiene que tomar en cuenta, pero a la hora de tomar decisiones ni necesita toda la información. Estadísticamente hablando, sabemos que el 60 o 70% de la información que podría conseguirse es suficiente y que no tenemos que esperar a que esté el 90 o el 100% de la información. Ni necesita toda la información, ni necesita todo el apoyo de todos. Es decir, si él considera que ya no hay más tiempo para esperar y que ya ha tomado en cuenta a todos y que algunos están de acuerdo con él y otros no, pues tomará la decisión y los que están con él de acuerdo, pues lo apoyarán. Y los que están con él en desacuerdo, lo apoyarán. Porque al final de cuentas tenemos que confiar en nuestro líder, tenemos que respaldarlo, y una vez que él decide, vamos a hacer eso, vamos es primera persona del plural para todos. Es nuestra decisión. Y de ahí para adelante no hay que estar alerta a ver dónde se equivoca para decirle, te lo dije. No. A partir del momento en que se toma la decisión, se hace pública y se ponen los recursos y las acciones para implementarla, es nuestra decisión y es la decisión de todos. A veces estaremos 100% de acuerdo, a veces estaremos 50% de acuerdo y a veces estaremos totalmente en desacuerdo. No queremos un líder dictador, no queremos un líder autócrata, pero no queremos un líder tan demócrata que no decida nada. Necesitamos agilidad. Necesitamos rapidez de decisión. Gracias, Carlos. Siguiendo con el tema del líder, ¿qué habilidad de liderazgo crees que le falta a los actuales líderes de pequeñas y medianas empresas? ¿Hay alguno así un poco general que escasee? Sí, cómo no. Yo creo que hay una. ¿Sí? Hay una decisión, hay una capacidad, hay una cualidad de liderazgo, que es la capacidad de escoger un campo de acción y seguirlo. No, el peor enemigo que tenemos es la parálisis. Necesitamos sí prepararnos
informarnos, consultar, ver qué están haciendo otros. Trabajamos con una familia extraordinaria, otra familia extraordinaria de Guatemala que tiene colegios y han creado un comité de crisis que están trabajando con mucha agilidad y con mucha creatividad, extraordinario lo que están haciendo, y empezaron a fijarse qué hacían otros colegios en Guatemala. Y yo les dije, oigan, estamos hoy en el mundo, necesitamos mirar qué hacen otros colegios en el mundo, porque todo el mundo está viviendo lo mismo. Y a lo mejor la gran idea se le ocurrió a un coreano o a un filipino o a un catalán o a un vecino salvadoreño. Miremos alrededor qué están haciendo en nuestra industria los que están haciendo, los que están prosperando, los que sí cambiaron. O sea, visión y capacidad de decisión. Yo diría que esas son las dos grandes decisiones, visión y capacidad de decisión. Preguntan también por casos un poco más concretos. Un oyente nos dice que trabaja en una entidad local de promoción económica y percibe con algunos pequeños empresarios como que lo que está ocurriendo ya pasará y seguiremos como estábamos. ¿Cómo les puede transmitir de forma positiva que deben reaccionar, que algo tendrán que cambiar? Pues miren, les voy a plantear antes que nada una referencia. No sé si la pueden escribir por ahí los que me están ayudando. Vayan a un sitio en internet que se llama COVID Innovación, COVID Innovation, COVID Innovation. Todos los días suman al sitio ejemplos y casos de empresas que están innovando y desarrollando soluciones sumamente creativas a la situación del coronavirus de todo el mundo. Ahí van a encontrar grandes empresas, medianas empresas, pequeñas empresas, microempresas, industriales, agrícolas, pecuarias, de servicios, de todo tipo de comercio, que están creando infinidad de soluciones. Pónganse la tarea de que alguno de los colaboradores encuentre el ejemplo de la semana, y métanse a COVID Innovation. Ahí van a encontrar muchos ejemplos, pero a la semana tomen uno y explórenlo. Métanse a su sitio, analicen qué es lo que está pasando, consigan información en internet y exploren un caso de éxito. Es inagotable, o sea, cuando hayamos escogido uno para la semana siguiente, habrán metido 100 casos más a COVID Innovation, así que es una fuente inagotable. Ahora, yo les puedo decir, pues es que si el consumo hoy se está dando en los hogares, la mayoría de las empresas que tienen capacidad de servir al hogar deberían de estar explorando cómo entrar al hogar. Los restaurantes más famosos de México, famosos en todo el mundo, restaurantes por los que vienen a México a comer expertos gastronómicos y amantes de la gastronomía de todo el mundo, como el Pujol, como el Quintonil, hoy están dando servicio a domicilio. Oye, pero no es posible. ¿Cómo un chef del prestigio de Enrique Olvera va a estar dando servicio a domicilio? Pues es que Enrique Olvera no es Superman. Vive en un país y vive en un planeta que está invadido por el coronavirus y ha tenido que hacer cambios, ¿sí? Mallita, la empresa de prestigio de organización de eventos, anuncia todas las semanas todas las cosas deliciosas que hacen para pues, los eventos que organiza son pequeños eventos familiares domésticos. Yo creo que mucho del mercado está en el hogar, porque la gente no sale de casa. Si nos vamos a quedar en casa, llevemos a casa a nuestra empresa. Y ahí vamos a encontrar hoy infinidad de ejemplos de empresas que están teniendo éxito. Adelante. Sí, yo creo que contesta también a otro oyente. Creo que esta respuesta de esta web que puede consultar sería la respuesta, porque pregunta cómo se puede mejorar una comunicación efectiva para que estas ideas un poco innovadoras vayan permeando en los dueños, ¿no?
También decía, ¿hay algún libro, alguna recomendación? Yo creo que en esta web, ¿no, Carlos? Puede servir de respuesta para Manuel. Sí, bueno, pues lo invitamos a que asistan a todos los webinars. Lo invitamos También, a que se inscriban exacto. a nuestro máster. Sí, perdón. Ay, no, perdona, que decía que sí, qué buena idea. Sí, creo que en Internet hoy podemos encontrar infinidad de alternativas que publican los grandes medios de negocios del mundo, las grandes revistas de negocios del mundo, las escuelas de negocio del mundo, pues la creatividad que ha habido en EUNCED para desarrollar temas en webinars es extraordinaria. Nosotros estamos desarrollando webinars todas las semanas. Yo creo que los libros tendrían que haber sido escritos hace 2 o 3 semanas. O sea, cualquier libro que se haya escrito hace un mes o dos ya es obsoleto. Entonces, no están en los libros las respuestas, están en el Internet. ¿Sí? Sin duda que están en el Internet. Ahí hay escritos, ahí hay artículos, ahí hay información, ahí hay casos de éxito, ahí hay experiencias, ahí hay webinars. Reúnan a los dueños un día a la semana, 2 días a la semana, traigan esta información, cualquiera que sea, un artículo para discutir, un caso de éxito para discutir, un webinar para discutir, véanlo juntos y discútanlo. Y esto sí que puede abrir las mentes de muchos. Nos preguntan, una empresa que atiende al nicho de mercado del LGBT o LGTB, que decimos aquí. ¿Consideras que por el nivel adquisitivo de este segmento LGBT, las empresas enfocadas en este nicho saldrán más pronto de la crisis? Es que lo han preguntado un par de veces diciendo, insisto, a ver si damos esperanza. Sí, a ver, yo creo que el segmento LGBT, igual que cualquier segmento de mercado, es un segmento de mercado. Y yo creo que sobrevivirán las empresas que atiendan este segmento de mercado, que sean ágiles, que sean resilientes y que tenga la capacidad, la familia, de crear ese equipo compacto de liderazgo, de tener un líder único que los dirija y de trabajar en equipo y tomar decisiones rápido. O sea, que haga lo mismo que hemos dicho todo en el webinar. No es diferente ningún segmento de mercado. Habrá empresas que atienden a este segmento de mercado que prosperarán, unas que sobrevivirán esperando mejores tiempos y otras que morirán. Gracias, Carlos. ¿Cómo lograr que la familia empresaria se dé cuenta de que ninguno de sus integrantes es el indicado para liderar en tiempo de crisis? Uf. Esto sí es grave. Temazo. Esto sí es grave y es el caso de muchos. Esto sí es el caso de muchísimos. O sea, el talante que se requiere, el carácter que se requiere, la valentía que se requiere, la agilidad en la toma de decisiones que se requiere para conducir el viraje en el timón que hay que dar en estas situaciones, no existe en todas las empresas familiares. ¿Qué hacer entonces? Bueno, si en tiempos normales necesitamos al mejor líder, en estos tiempos también, y si no lo hay en la organización, podemos traer a uno, ¿sí? Estamos asociándonos ahora con una firma de consultoría de Bogotá que tienen una extraordinaria experiencia en ser directores interinos. Es decir, ellos se contratan en procesos de interinatos de gestión, donde un líder de ellos, que tienen un montón de experiencias extraordinarias en empresas tanto colombianas como multinacionales, y se contratan en empresas por un tiempo mientras las sacan adelante. Bueno, pues si este es el extremo al que hay que llegar, pues lleguemos, busquemos a una persona que tenga ese carácter, que tenga esa capacidad y que pueda hacerlo. Porque la otra alternativa que en tiempos normales, digamos, hacíamos, en estos casos era vender la empresa o buscar una fusión. En estos momentos no es nada fácil vender la empresa o buscar una fusión, ¿sí? Pero también hay esa alternativa. He recibido información de varias empresas de México
de España, de Miami, de Sudamérica, que ofrecen los servicios de fusión y compraventa de empresas en estos momentos. Y si eso es a lo que tenemos que llegar, pues hagámoslo, y hagámoslo rápido. Muy bien, Carlos. Estaba repasando, creo que lo podemos dejar aquí, que hemos respondido a la mayoría de preguntas. Estoy contenta, ya verás luego si ves el chat, lo que te decía, que han ido hablando entre ellos y dando gracias también, que les ha parecido muy interesante. También me ha gustado, me quedo con un mensaje que dice que estaba realmente, lo veía como muy negro el panorama de su empresa y que después del webinar se va con muchas ganas de reinventarse. Así que, ¿no? Este también es un poco la idea, dar fuerzas y que todo adelante. Carlos, muchas gracias, un placer como siempre. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Todos los jueves a las 11 aquí estaremos. Alfonso Pompa nos expondrá el tema de liderazgo en situaciones de crisis el próximo jueves 7 de mayo a las 11 de la mañana, hora de Ciudad de México, 6 de la tarde, hora de Barcelona. Y como Ana les comentó al principio, les seguiremos dando información sobre este máster ejecutivo en Ownership and Value Creation. Y bueno, pues aquí nos seguiremos viendo los jueves con EUNCET y con CEDEM y con todas las demás instituciones que nos están acompañando. Muchas gracias.